Muy buenos días, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo con otro mensaje de la palabra de Dios para explicárselo a ustedes. Pero antes de comenzar vamos a colocarle esto que vamos a hacer en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría para comprender, discernir y explicar este mensaje para que todo aquel que lo oiga sea entendible para él o para ellos. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias, gracias y que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy les traigo un tema bastante controversial, no diría, pero sí muchas personas no entienden el porqué de esto que hizo nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Y este tema lo he titulado El pecado hereditario de Adán. Y vamos a extenderlo primero leyendo este capítulo que es Génesis 2, versículos 16 y 17. Y dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriráis. Sí, mis hermanos, aquí nos está explicando el mandamiento que Dios le puso a Adán para probar la obediencia de él hacia con Dios. La obediencia de Adán hacia con Dios. Hoy vamos a explicar por qué el mundo estaba condenado a muerte espiritual y el motivo que nos lleva hasta allá. ¿Por qué y para qué Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz? Dios en el Edén puso allí al hombre que había formado, un hombre perfecto y sin pecado, y su nombre era Adán. A pesar de ser un hombre sin pecado, desobedeció a Dios el mandamiento que le dio. Y el castigo era la muerte espiritual para toda la humanidad, por ser el primer hombre. Y así como el pecado pasó a todos los hombres, la tierra también quedó maldita, porque fue un pecado terriblemente grave. Esa desobediencia a Dios, por eso es que la desobediencia a Dios hay que mirarla con mucho detenimiento, porque nosotros ahora en el mundo actual no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo a nuestra misma voluntad, a nuestros deseos de querer ser más que otros, y no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en sus escrituras. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vámonos para Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Sí, mis hermanos, por cuanto todos pecaron. Muchos se preguntan y dicen: Jesús vino a morir por todos para perdón de pecados. Dicen unos: Jesús vino a morir por todos para perdón de pecados. Otros dirán: Él vino a morir para darnos salvación. Y muchas otras versiones se oyen respecto a Jesús, a qué vino. Total que no están de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Pero Jesús vino fue con un propósito, uno solo, no tantas versiones. Un solo propósito vino Jesús a la tierra. Y a muchos no lo estamos entendiendo el propósito que Dios tenía con su Hijo para venir a salvar a la humanidad.
Pero la verdad es una. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, lo que ningún hombre podía hacer. Sí. Llámese profeta, patriarcas, apóstoles, reyes, ninguno tenía la facultad para hacerlo. Y si alguno la tenía, le era imposible de hacerlo, porque todos traían la herencia pecaminosa que Adán nos heredó a través de su desobediencia a Dios en el Edén. Todos teníamos ese pecado. Todos. Pasaron 6,000 años. No había uno. Solamente Dios tenía su plan de salvación, porque Él sabía que no iba a haber ninguno. En el antiguo pacto la humanidad se hallaba sumida en tinieblas. Solo el pueblo de Israel tenía luz a través de nuestro Padre Celestial, porque esa fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos para Hebreos capítulo 9, versículo 1 hasta el 5. Y dice: ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santísimo, el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalles. Sí, mis hermanos, en el antiguo pacto Dios perdonaba los pecados de su pueblo Israel a través de ordenanzas de culto en un santuario terrenal, llevando la sangre de un cordero como expiación por los pecados cometidos de su pueblo. El derramamiento de la sangre es la acción central al hacer la expiación por los pecados del hombre. Y todo se hacía a través de los sacerdotes, entre ellos el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Hacía expiación por sus pecados y los pecados del pueblo de Israel. Ese sacerdote tenía que pedir perdón, estando él un año retirado, sin contacto con tanta gente. Él tenía que llegar y pedir perdón antes de entrar al lugar santísimo. Pero el pecado hereditario de Adán no les era perdonado. Esos eran los pecados que se cometían de su pueblo y lo que cometían ellos en el transcurso de sus vidas. Por eso era que ellos pedían el perdón, por sus pecados propios. Pero el de Adán no les era perdonado. Ahí estaba el pecado en su alma, porque ese pecado nos lo mandó Adán, fue a nuestra alma, nos condenó. Porque no era el tiempo del ungido Jesucristo. Los judíos que fallecían, o mejor, cuando dormían, aquellos que aceptaron a Jehová como su Dios y pidieron perdón por sus pecados, eran llevados al seno de Abraham que estaba frente a las puertas del infierno. Sí, allá estaba. Allá estaba frente a las puertas del infierno, solo una pared de poder los aislaba de ese infierno.
¿Pero por qué estaban allá? Porque había un pecado que no había sido perdonado y era el que impedía que ellos se salvaran. Porque había un pecado que les impedía llegar al reino de Dios y era el pecado original cometido por la desobediencia de Adán. Ese era el pecado que les era imposible que un humano Dios se lo perdonara. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para 1 de Corintios 15, capítulo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán vivificados. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Como verán, aquel pecado que cometió Adán en el Edén trajo muerte espiritual a toda la humanidad. Ahora en Jesucristo el hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Jesucristo los muchos viviremos. Porque Jesucristo vino a pagar el precio entregando su vida para darnos a muchos vida eterna. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Romanos 5, capítulo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como les dije anteriormente, la desobediencia a Dios es grave, gravísima. No obedecerle a Dios equivale a hacer lo mismo que hizo Adán, pecar, mantener un pecado condenatorio. Sí, mis hermanos, Adán no cumplió el mandamiento de Dios por su desobediencia. Jesucristo sí cumplió el mandamiento por amor a su Padre, en obediencia. Vea la diferencia. En obediencia. Y a eso vino Jesucristo, a pagar el precio del pecado que cometió Adán en el Edén, para que la humanidad fuese libre de ese pecado que nos tenía condenados a muerte eterna. A muerte eterna. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vamos para Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 22. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sí, mis hermanos, en ese tiempo, o sea, en el antiguo pacto, porque ustedes se dan de cuenta que Jesús nació en el antiguo pacto, y Jesús tenía que cumplir con todos los requisitos que ordenaba la ley, que ordenaba la ley, y él venía cumpliéndolo todo tenía que cumplir. Ya fue bautizado, le pusieron el nombre, fue presentado en el templo, todo eso tenían que hacerlo en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, antes que Jesucristo fuera crucificado, toda criatura que naciera en el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, y a la vez le daban un nombre antes de los 8 días. Así como hicieron con Jesús, hacían con todos los niños que nacieran del pueblo de Israel. Ya siendo purificado ellos según la ley de Moisés, traen al niño para presentarlo al Señor.
Si un niño siendo inocente moría en el antiguo pacto, él moría con el pecado en su alma. ¿De qué pecado se está hablando? Del pecado de Adán, heredado por la desobediencia de Adán. Al morir el niño era llevado por los ángeles a un sitio de reposo llamado el seno de Abraham. Allá también terminaban los niños, porque ellos tenían el pecado hereditario. ¿Por qué le llamaban al seno? ¿Por qué le llevaban al seno de Abraham? ¿Y no iban directamente al paraíso? Si el niño murió siendo inocente y sin pecados propios. Ahora debemos de tener en cuenta que existía un pecado mortal y ese era el pecado hereditario de Adán. Ese pecado le impedía que subieran directamente al paraíso. No podían llegar al paraíso. Tenían que llegar al seno de Abraham. Aquellos que estaban esperando la venida de Jesucristo. La justicia de Dios la mandó a través de su Hijo Jesucristo. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Vámonos para Romanos 8, capítulo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vea lo que hizo Jesús, que hizo Dios a través de Jesús. Quita el pecado del hombre del alma y no lo echa fuera del hombre, no. Lo condenó en la carne, pero ya el alma estaba libre, ya no lo tenía en el alma, lo condenó en la carne porque esa carne tenía que morir y tenía que acabarse. Por eso quedó condenado el pecado en la carne. Al morir el hombre, se estaba yendo el pecado hereditario de Adán en ese momento y se pagaba con la muerte, pero una sola muerte para el cristiano, a los que creían en Dios en ese momento. Entonces el pecado fue condenado en la carne para esta nuevo pacto. Ahora en este nuevo pacto todo cambió para bien, pero los adultos se rehúsan a no creer en Jesucristo, viviendo solo en el placer de la carne. Seguirán viviendo con el pecado hereditario de Adán, porque si no aceptan a Jesucristo como su Salvador, el pecado hereditario seguirá en su alma oprimiéndolos y condenándolos. Pero aquellos que sí aceptan a Jesucristo como su Salvador y creen en Él como el Hijo de Dios, recibirán en el bautizo un nacimiento nuevo de agua y el Espíritu Santo, porque Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz para quitar, borrar o perdonar el pecado que nos condenaba a muerte eterna. Sépase bien que Jesucristo vino para que Dios nos perdonara ese pecado que teníamos en nuestra alma. Al quitar ese pecado del alma, lo condenó en la carne. Lo condenó en la carne. Sí, mis hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos para Mateo 18, 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí nos está diciendo todo, que habemos algunos que no entendemos ese mensaje y lo tomamos por otro camino. Pero aquí nos está diciendo a esos adultos que estamos en el pecado, que estamos en el mundo, fornicando y cometiendo pecado, que vuelvan. Quieren su salvación. Aquí está la salvación, pero vengan y háganse como un niño. ¿Qué nos está diciendo?
que nazcamos de nuevo, nacemos de nuevo. En el bautizo vamos a nacer de nuevo y ahí es como nos vamos a volver como un niño. Si no os volvéis como un niño, entonces no tendremos el reino de Dios. Entonces tenemos que volvernos como niños porque los niños sí están seguros al morir como niños inocentes de tener el reino de Dios. Nosotros los adultos tenemos que nacer de nuevo para convertirnos como un niño y ganarnos el reino de Dios cumpliendo con toda la cobertura y toda la palabra que nos dan nuestros padres celestiales. Ahora vamos a hablar de los niños que mueren en su inocencia. Ellos solo tienen un nacimiento que es el de mamá y papá. Sí, un niño de meses, de 2 años, de 3 años, de 5 años, que no tenga el uso de razón. Nada más, y mueren, nada más tienen un nacimiento. A diferencia de los adultos que tenemos por gracia 2 nacimientos en este nuevo pacto. El de mamá y papá y el bautizo en agua y Espíritu Santo son 2 nacimientos. Pero el de mamá y papá ese es el que hay que enterrar como viejo hombre. Y nacer en el bautizo en agua y Espíritu Santo, recibir a Cristo y el don del Espíritu Santo. Cuando un niño nace y muere en su inocencia, el reino de Dios le espera. Así no haya sido bautizado en el Espíritu, ni haya recibido a Cristo. Aunque el bautizo en el Espíritu Santo sí pertenece en este nuevo pacto, pero solo para los adultos y los preadolescentes que ya tienen uso de razón y se hayan vuelto pecadores. A esos se les necesita nacer de nuevo, porque ya se volvieron pecadores. Tenían uso de razón y hacían las cosas que a Dios no le agradaban. Los niños que mueren en su inocencia en este nuevo pacto, solo les espera el reino de Dios, porque a ellos les fue quitado el pecado de su alma. Sí, ya el sacrificio de Jesús fue ese, quitarnos el pecado de nuestra alma, el pecado hereditario de Adán, y ese pecado fue condenado en la carne. Ya ese pecado está condenado es en la carne. Por tanto, el niño que muera en su inocencia, el sacrificio de Jesucristo le da el pase directo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos mueren sin pecados propios. Ellos no tienen pecados cometidos. El que los tenía en el antiguo pacto era el pecado hereditario de Adán. Ya ese fue quitado de ahí, del alma del pecador, y condenado en la carne, porque Jesús pagó ese precio de ese pecado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Mucha gente no entendemos qué es lo que nos está diciendo Jesucristo en su palabra. ¿Por qué Él vino a la tierra? ¿Cuál era el propósito principal? Claro, darnos salvación, darnos vida eterna, darnos vida saludable, caminar en Él, creer que hay un Dios, reconocer a Cristo Jesús como el Salvador. Tantas cosas, pero por esa sola cosa vinieron las demás. Y esa cosa era quitar el pecado del alma que teníamos todos los humanos y volvernos creyentes de la palabra del Señor. Jesús es el principal en este nuevo pacto. Jesucristo. Porque en Él estamos completos. Vámonos ahora para Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros buscamos, la dádiva de Dios. Como ya les dije anteriormente, el pecado que condenaba a la humanidad era el pecado hereditario de Adán. Pero Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, con el sacrificio de Jesucristo. Dios quitó el pecado del alma en el hombre y lo condenó en la carne. Por eso la paga del pecado es muerte.
solo una vez, porque los que morimos en Jesucristo no veremos más muerte, solamente una, la física. Esa es la única que vamos a sentir, muerte física, una sola muerte. Porque los que morimos en Jesucristo no veremos más muerte. Lo que veremos es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Cristo Jesús. Esa es la que nosotros vamos a queremos ver, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, nuestro Señor, perdone la redundancia, nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, esa es la que tenemos que buscar nosotros con todo el anhelo. Ahora vámonos para Juan 3, Juan 6:38. Juan 6:38 y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ojo, Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién me envió? Su Padre. Esa es la voluntad que va a hacer, que vino a hacer, la voluntad del Padre. Ahora vámonos para... Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, mas no la voluntad de Él. Y la voluntad de su Padre fue que a través de su Hijo Dios nos dio vida eterna. A través de Jesús nos dio vida eterna. Ahora vámonos para Juan 15:22. Jesús nos dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ojo a esto, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Cómo es eso? Entonces tenemos pecado porque Jesús vino. Eso es lo que nos da a entender. Vuelvo y les leo. Jesús nos dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Bueno, si Él no hubiera venido ni nos hubiera hablado, no tendríamos pecado, entonces acabamos sin pecado, nos ganábamos el cielo, ¿verdad? Pero no es eso lo que nos quiere decir Jesús. Vea lo demás. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora sí tenemos pecado. Y es así. ¿Por qué Jesús dice que no tendríamos pecado? Si Él no hubiera venido, ¿por qué Jesús dice que no tendríamos pecado si Él no hubiera venido? Porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Ya estábamos muertos. Pues no teníamos pecado porque ya estábamos muertos. Por eso Jesús nos dice eso. Si Él no hubiera venido, no tendríamos pecado porque ya estábamos muertos en Él. Y Él viene y nos rescata para salvación. Entonces Él viene y nos rescata. ¿Cómo nos rescata? Quitándonos el pecado de Adán que teníamos empeñado en el alma. Ya, por eso es que dice Jesús, por eso ahora no tenemos excusa si nos condenamos. Correcto, no tenemos excusa si nos condenamos, porque si nos condenamos ya no es por el pecado hereditario, no, ya es por nuestros propios pecados que cometemos. Y no quisimos reconocer a Jesucristo para obtener el perdón por Él y ganarnos el reino de Dios. Y al no creer en Jesucristo, nos estamos condenando nosotros mismos. Ahora, como dice Él, no tenemos excusa por el pecado, porque somos nosotros los que no queremos pedir perdón y vivir en la rebeldía y creer que nosotros hicimos el mundo, hicimos lo que tenemos, morimos y se acabó todo. Malo, no están equivocados. Esto es un paso. Eso es como cuando tú te vas de vacaciones de la empresa por 15 días, pero tienes que volver otra vez. Esto que estamos aquí en la tierra es una vacación que nos están dando, pero esta vacación tenemos que saberla disfrutar
¿Y cómo la disfrutamos? En la presencia del que nos la dio, que es Jesucristo. En Él tenemos que disfrutar estas vacaciones para llegar y volver y obtener una vida eterna con Cristo Jesús y Señor nuestro. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Y dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, mis hermanos, ¿cómo es Dios tan poderoso? ¿Cómo es Dios tan poderoso que el diablo no se imaginó? En la cual él se apoderó. Perdón, ¿cómo es Dios tan poderoso que el diablo no se imaginó que por medio de la muerte lo vencería usando el arma que el diablo tenía en su poder? Sí, porque el diablo tenía el arma que era la muerte, porque él tenía la muerte. El imperio de la muerte lo tenía el diablo. Y Dios utilizó la misma muerte para arrebatarle el imperio de la muerte, en la cual él se apoderó en el momento en que Adán pecó en el Edén. Ahora el imperio de la muerte ya no está en su poder, porque el diablo está vencido, y todo el que reciba a Jesucristo en su corazón y cumpla los mandamientos de Jesucristo, tendrá al diablo pisoteado siempre. Sí, mis hermanos, si usted vive en Jesucristo, si usted está en Jesucristo, si usted sigue el camino que es Jesucristo, el diablo estará bajo tus pies. No podrá hacer nada. Habrán tentaciones, habrán todo, pero hoy tenemos a Jesucristo que nos protege de todo eso. Porque el diablo no está solo, el diablo tiene muchos demonios, ejército de demonios también, pero no tiene tanto poder como lo tiene nuestro Padre Celestial, porque Él es el poder. Ahora vámonos para explicarle un poco mejor lo que se llama el título, el pecado hereditario de Adán. Como yo les he explicado en toda la trayectoria de la enseñanza, entonces Jesús vino, fue a eso, especialmente a eso, a quitar, a borrar, a perdonar el pecado que Adán nos condenó en nuestra alma. A eso fue que vino Jesús. Después vinieron todas las cosas, darnos bendición, tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, tenemos de todo lo que Dios nos ofrece a todos nosotros si estamos con Él. Pero mientras que teníamos ese pecado en nuestra alma, no nos podía ofrecer nada, porque íbamos al infierno, estábamos condenados. Pero ahora que ya no lo tenemos, que ya no lo arrebató, hago un paréntesis, no lo tenemos aquellos que recibimos a Cristo Jesús. No olvidemos, a Cristo Jesús tenemos que recibirlo para que ese pecado sea quitado, sea condenado en la carne. Porque si tú sigues en el mundo haciendo las cosas del mundo, que son las cosas de las tinieblas, ese pecado queda empanado ahí en su alma y ese pecado te condena. Pero tú tienes la oportunidad de recibir salvación si regresas acá, te entregas a Cristo Jesús y entregas su corazón a Cristo Jesús para que Él le dé vida eterna, arrepentirse de todos sus pecados. Entonces Jesús te quitará ese pecado porque el sacrificio ya está hecho. Él tiene el poder de quitárselo porque el sacrificio ya está hecho. Pero si tú sigues en el mundo de las tinieblas, ese pecado ahí queda. Ahí está pegado. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú no te quites ese pecado porque ese pecado te condena. Así usted haga lo que quiera hacer.
y diga que usted cree en Dios, que yo creo en Jesucristo, pero usted sigue en el mundo. Tienes el pecado ese. Que yo pido perdón a Dios por todos los pecados, porque yo pido perdón si yo cometo pecado, pero vuelve a caer en pecado. Pero el pecado de Adán queda empanado en la carne, porque tú no has venido a recibir a Cristo Jesús. Tienes que recibir a Cristo Jesús en su corazón para que tengas vida eterna. Si tú no recibes a Cristo y lo reconoces como su Salvador y su Redentor, y que es el Hijo de Dios, no lo reconoces, entonces tú no puedes salvarte porque el pecado sigue condenándote. El pecado hereditario lo tienes en tu alma. Porque hay muchas religiones que dicen y llegan y piden perdón a otros hombres. Y otros hombres le dan una absolución y le dicen recen tantas Aves María o tantos Padres Nuestros. Eso no hace nada. Usted sigue en la misma ruta que es el mundo. Vuelve y peca y vuelve y se confiesa y vuelve y peca y vuelve y se confiesa. Llega a morir estando ahí, así, el pecado de Adán ahí está pegado. El pecado hereditario, el que te condena es ese. No vaya a pensar que son los tuyos. Los tuyos, cuando tú ya te entregues a Cristo, que usted va a estar pidiendo perdón por todo lo que tú cometes, entonces Dios te perdona y estás libre, pero sigue en tu camino. No volver a pecar, porque la idea es no volver a pecar. Ya sabemos que estamos en esta carne, pero la idea es no volver, pero sabemos que Jesús estuvo en la carne como estuvo nosotros. Y Él sabe cuáles son las tentaciones, aunque Él no cometió pecado, pero sabe cuáles son las tentaciones que tenemos nosotros. Y Él, con que nosotros pidamos perdón, Él nos perdona. Entonces tenemos que vivir eso. Viva esa maravilla en Jesús. Viva ese cambio que usted va a tener en su vida, en su salud, en su familia, en sus hijos, en todo, porque ese es un ejemplo que tú le estás dejando como herencia a tus hijos, a tus nietos. Y eso es lo que va a dejar como herencia. Vivir en Jesucristo, creer en Jesucristo y morir en Jesucristo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No nos pongamos a hacer cosas que no debemos hacer, que más tarde estaremos arrepentidos y tal vez no nos alcance el tiempo para pedir perdón. Bueno, mis hermanos, hasta aquí les dejo esta enseñanza. No fue tan larga, pero eficiente. Esperemos que la tomen y la analicen bien y miren las escrituras. No se atenga a lo que uno le esté diciendo. Usted lea las escrituras, los pasajes, los capítulos y los versículos para que usted se enteren de que ahí está lo que se le está diciendo. Y considere que las cosas son como dicen las escrituras, porque mi palabra no vale un peso, pero esta te vale la vida eterna. Ya no se trata de plata, sino la vida eterna, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Esta es la que vale la palabra de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros. Recibe a Cristo Jesús en su corazón y entréguese al Espíritu Santo para que su vida tenga un cambio total. Recíbelo, no lo olvides. Gracias por su atención. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les agradezco su atención y que se cuídense porque la pandemia está en el ambiente. Cuídense, cuiden a sus viejos, cuídense todos. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Gracias, gracias, gracias y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.